muchas veces acerca de que la salvación es personal, nuestra relación con Dios es individual, necesitamos tener una relación individual y personal con el Señor. Hemos predicado muchas veces, y es la verdad, de que Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros, pero aunque Dios tiene un trato personalizado, cuando Dios piensa en ti y cuando Dios piensa en mí y en el plan que tiene con cada uno de nuestras vidas, quiero que sepas que Dios nos ve como parte de una generación. Esto es muy importante, ¿vale? Está claro que Dios tiene un llamado personal para ti, Dios tiene un trato personal para ti, pero cuando Dios piensa en cada uno de nosotros nos ve como parte de un conjunto, parte de una generación. Lo que Dios quiere hacer en ti y contigo afectará a tu generación. No pierdas esto de vista. Y lo que quiere hacer Dios en tu generación afectará a la siguiente. Lo que Dios quiere hacer en medio de tu generación, Dios ya está pensando en cómo va a afectar esto a la siguiente. Dios tiene un plan generacional. Sabemos, ya lo hemos dicho, lo hemos repetido a lo largo del día, Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se presenta como un Dios generacional. ¿Cuán grandes son sus señales?, dijo el rey Nabucodonosor en Daniel 4:3. ¿Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas? Su reino sempiterno, un reino eterno, un reino que es para siempre, que no tiene principio ni fin. Y su señorío de generación en generación. Mira esta palabra que la dijo el rey Nabucodonosor. Ahí estamos atentos a la... Alguien me habló esta palabra en un momento donde yo sinceramente estaba mirando algunas circunstancias y estaba diciendo, aquí tiene que haber un cambio, algo tiene que ocurrir. ¿Qué es lo que está pasando? Tiene que haber cambios. Y cuando alguien me compartió esta palabra, caló en mi espíritu y dije, wow, Señor, tu señorío es de generación en generación. Mira, nosotros podemos ser todo lo imperfectos que seamos, con todos nuestros errores y defectos, pero el señorío de Dios es de generación en generación. El plan de Dios se cumple contigo o sin ti, conmigo o sin mí. La decisión es si yo digo, heme aquí, Señor, quiero formar parte de lo que tú vas a hacer en mi generación. El profeta Isaías, ¿no?, profetizando de parte de Dios, hace esta pregunta: ¿quién llama a las generaciones desde el principio? Isaías 41:4. Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Es el mismo Dios el que ha ido llamando generación tras generación. Es el mismo Dios que hoy te está llamando a ti. Por eso a veces pensamos, ¿no? Bueno, ¿será que entonces Dios es anticuado? Dios es para, ¿no?, los de la otra generación. Es el mismo Dios el que llama generación tras generación. Y quiero decirte que en muchas ocasiones, cuando somos usados por Dios, ¿no?, sentimos que Dios nos ha llamado, que Dios nos está usando, tenemos la tendencia de pensar que somos exclusivos. Tenemos la tendencia de pensar que somos los primeros. Wow, es que esto que yo estoy sintiendo de parte de Dios, esto que yo estoy viviendo de parte de Dios, yo creo que las generaciones pasadas no lo entienden. Yo creo que nadie lo entiende. Creo que esto es una experiencia tan genuina del Señor conmigo. Y en muchas ocasiones empezamos a pensar, yo soy exclusivo. Esto es algo que Dios quiere hacer conmigo y con nadie más. Es que es tremendo lo que Dios me está mostrando a mí. Es que es tremenda la revelación que Dios me está dando a mí. Y comenzamos a pensar que se trata de nosotros. Que se trata de esta obra que Dios quiere hacer exclusivamente con nosotros. Que somos especiales. Tú eres especial para el Señor, pero que somos exclusivos, ¿verdad? Que somos los que hemos inventado la rueda. En muchas ocasiones nos sentimos así. Yo por lo menos puedo levantar mi mano. He pensado eso. ¡Wow, Señor! Soy yo. Solo yo he quedado.
Solo a mí me ha llamado, ¿verdad? Cuando en realidad, escucha bien, somos una pieza en un puzzle que comenzó hace mucho tiempo. Tú y yo somos una pieza de un puzzle que no ha comenzado en tu generación. Es un puzzle que comenzó hace mucho tiempo y tiene que ver con la historia de Dios acerca de las naciones. La relación de Dios con el ser humano. Mira, la misión o la visión global de Dios es todo un engranaje bien encajado. Y tú y yo formamos parte de ese engranaje. Mi visión debe estar conectada con una visión mayor. Es decir, mira, como jóvenes tenemos la tendencia y a veces no podemos caer en descubre tu propósito, descubre tu llamado, como un concepto de alcanzar la felicidad. Porque cuando yo descubra mi llamado, porque cuando yo entienda mi propósito, porque cuando yo sepa para qué estoy aquí, entonces eso significará plenitud para mi vida. Y es así. Pero no es el centro, no es el objetivo principal. Eso, el que tú te sientas pleno, estando en el centro de la voluntad de Dios, o que yo me sienta pleno, es una añadidura, es una bendición, pero nosotros no somos el centro de la historia. Entonces, todo llamado, todo propósito, toda visión que Dios está hablando a nuestras vidas, está conectada con una visión mayor. No somos los únicos que estamos trabajando en esa tarea. Somos una parte de la tarea. Y necesitamos preguntarnos, Señor, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué quieres que yo haga? Señor, ¿no? Hemos puesto el lema, este versículo hablando de Samuel, que Samuel respondió, heme aquí. ¿Qué quieres conmigo? Pero Señor, lo que quieres conmigo, ¿cómo afecta a mi círculo de influencia? Eso a lo que me estás llamando, o sea, quiero entender cuál es tu propósito en este llamado que tienes hacia mi vida, cómo va a afectar esto a los de mi entorno. ¿Cómo quieres que esto afecte a mi ciudad? ¿Cómo quieres que el llamado que tienes hacia mi vida afecte a España, a Europa? Porque somos una pieza de ese engranaje. Tu llamado está relacionado con una visión mayor que Dios está teniendo sobre las naciones de la tierra. Y entonces podemos tener esa visión global de Dios y decir, wow, Señor, yo simplemente formo parte de tu obra, de tus propósitos. Tú estás viendo más allá. Tú estás pensando en mí y estás pensando en la repercusión que tendrá la obra que hagas en mí, a través de mí, en las futuras generaciones también. Y esto es tremendo cuando entendemos esto. Mira, me encanta, me llama la atención Juan capítulo 4 versículo 38. Cuando Jesús en el capítulo 4 de Juan está ahí con la samaritana y está con sus discípulos, y cuando esta samaritana, después de tener su conversación con Jesús y ser convencida de pecado y decir, wow, este es el Mesías, y va ahí a su pueblo y empieza a venir una multitud a escuchar a Jesús, y sus discípulos ven a esta multitud, Jesús les dice, vosotros decís que todavía falta tiempo para la cosecha, pero yo digo, levantad la mirada porque los campos están listos para la siega. Pero ¿sabes qué es lo que más me impacta? Cuando Jesús le dice a sus discípulos, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Habéis entrado en sus labores. El resultado o el fruto de mi ministerio y de quien yo soy hoy, además de por la gracia de Dios, además de las decisiones que debo ir tomando en el camino en obediencia al Señor, es también el resultado de la suma de esfuerzos generacionales. Mira, yo en Ecuador, en un lugar difícil, en la tercera provincia menos alcanzada por el Evangelio, en un lugar de mayoría indígena, llena de ritos y costumbres y de sincretismo, de una mezcla del Evangelio con catolicismo, con costumbres ancestrales. Yo en Ecuador llego allí y ¿sabes qué? Pienso que quizá yo soy ahí el pionero, el que está consiguiendo cosas que nunca otros consiguieron,
Pero déjame decirte que otros abrieron brecha antes que yo. Otros sufrieron persecución antes que yo. Otros, o sea, es más, quizá yo diría, ni siquiera he sufrido la persecución que otros sufrieron. Porque yo he escuchado testimonios de cómo 80 años antes de que yo llegue ahí, llegó el evangelio a las comunidades quichua, y he oído testimonios de gente quichua que se convirtió arrastrada por caballos por la comunidad, por ser cristianos. Porque venían a robar la fe del catolicismo. Y eso son testimonios de gente que empezó a hacer un trabajo espiritual, donde quizás yo he llegado para entrar en las labores de otro. Y eso es tremendo, porque muchas veces nos frustramos y decimos, parece que no hay fruto, parece que no hay resultado. Pero cuando yo pienso y digo, no, es que quizá no voy a ver yo todo el proceso de la cosecha. Es que quizá no me va a tocar a mí labrar, sembrar, cosechar. Gloria a Dios si tú tienes la oportunidad de ver esto. Pero si el propio Jesús dijo esto a sus discípulos. Y me llama tanto la atención porque, ojo, esto fue en Samaria. Y está diciendo Jesús, otros han hecho un trabajo antes que ustedes. Pero cuando te vas al libro de Hechos y ves a Felipe el evangelista, que llega a Samaria, que predica por la dispersión, por la persecución, empiezan a convertirse. Y luego vienen los apóstoles y esta gente llena del Espíritu Santo, dices, wow, parece que Felipe es un máquina. Sí, Felipe es un máquina, pero él ha entrado en las labores de otros. Porque no es que fue el primero que llegó a Samaria con el evangelio. El propio Señor Jesús estuvo allí predicando. ¡Wow! Había un trabajo previo. Y esto habla de generaciones. Trabajo generacional. Debemos ser conscientes de que no todas las generaciones llegan para el tiempo de la cosecha. Esto es muy importante. Muchos llegan para el tiempo de la labranza, para preparar la tierra y que otros cosechen más tarde. Eso es duro, es difícil. A muchos les ha tocado, que llevan sirviendo al Señor por años, el trabajo de labrar la tierra que está dura, de regar. Y quizá llega otro y ¡pum! Empieza. Mira, quiero decirte, si esa es mi tarea, si esa es la tarea de mi generación, yo quiero ser labrador para que mi hija coseche. Yo quiero ser labrador para que Joel coseche. Yo quiero trabajar en la obra del Señor, cualquiera que sea la etapa en la que me toca trabajar. Pero quiero formar parte de estas generaciones, de este trabajo generacional que el Señor tiene. Quizá a veces, yo no sé en qué tiempo de la cosecha estamos en España. Sabemos, hemos oído que ha habido tiempo de fruto, de cosecha abundante. Pero quizá ¿qué ha pasado donde aparentemente no estamos viendo el fruto que deseamos? Y no es conveniente en esta época de labranza empezar a abandonar la cosecha y decir, no creo que vale la pena seguir invirtiendo aquí, ¿verdad? Porque ya hay un trabajo que se ha comenzado y no sabes cuál va a ser el momento donde Dios derrama la lluvia tardía a producir fruto abundante. Y si tú no vas a participar de la recogida, igualmente tenemos que tener claro de a quién estamos sirviendo. Estamos invirtiendo para las siguientes generaciones, para que no te frustres, para que yo no me frustre. Mira, vemos que Dios establece su reino a lo largo del tiempo mediante un relevo generacional. En el pueblo de Israel, los padres debían repetir y recordar las palabras de la ley a la siguiente generación. Pero trágicamente ha habido tiempos de oscuridad espiritual, lo podemos ver en la palabra de Dios a lo largo de la historia. Tiempos donde ha habido una generacional que estábamos hablando en esta tarde. Tiempos donde no ha habido una continuación del legado espiritual. Donde después de que una generación que ha visto la gloria de Dios, se ha levantado otra generación que no conocía a Dios. Acompáñame a Jueces capítulo 2, versículos del 7 al 10. Dice aquí, y el pueblo había servido a Jehová
todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, a la propia generación de Josué, ¿vale? Los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Serah, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¡Wow! ¿Qué ha ocurrido aquí? Mira, Dios quiere que cada generación tenga su propio avivamiento, enfrente sus propios retos, tenga sus propias conquistas, pero el plan de Dios es acompañado de la generación anterior. ¡Wow! No que lo hagas solo, no que tengamos que repetir los mismos errores vez tras vez, sin experiencia ninguna, ¿verdad? Sino con un acompañamiento. Eso no significa que voy a tener las mismas conquistas que tuvo la generación anterior. Voy a tener las mías propias, mis retos propios, pero con el respaldo de los que vienen empujando por detrás. Vemos que de los que salieron de Egipto, tenemos a esos que salieron, que perecieron en el desierto, ¿verdad? Menos Josué y Caleb. Vemos los que nacieron en el desierto y formaron parte de la conquista. Y vemos los que nacieron en la tierra prometida, los que no conquistaron nada, los que estaban acomodados, no sé si apáticos, los que tenían ciertas instrucciones de, mira, hay que seguir conquistando, pero no siguieron conquistando, sino que hicieron pacto con las naciones y, bueno, este me va a pagar intereses, este me va a pagar impuestos, ¿para qué voy a conquistar? ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Verdad? Yo no sé si esto refleja un poco a nuestra generación, ¿no? Donde cuando hablo con la mayoría, todos identificamos, es que es una generación muy apática, ¿no? Como que no quiere hacer mucho esfuerzo, mucho compromiso. Donde quizá no hemos tenido que hacer grandes esfuerzos por ser cristianos o por el evangelio, cuando quizá los que venían detrás sí y saben el precio que tuvieron que pagar. No dice la Biblia, no da detalle de por qué se levantó la siguiente generación que no conocía a Dios. Pero lo que sí dice la Biblia, que a partir de ahí empezó una decadencia terrible de Israel. Mira, aquí comienza el tiempo de los jueces. El periodo de los jueces fue un tiempo de decadencia política y espiritual para Israel. De la muerte de Josué y la muerte de esos ancianos que eran de la época de Josué, hasta el profeta Samuel, que fue el último juez antes de que empiece el periodo de los reyes. Estamos hablando de casi 180 años de oscuridad y de decadencia espiritual, salvo por esos chispazos, ¿verdad?, de los jueces, pero continuamente en opresión, continuamente en esclavitud. ¿Y cuáles son las consecuencias de una ruptura generacional? El ambiente espiritual que encontramos en ese periodo, en el periodo de jueces, ¿verdad? Donde de una generación a otra generación ya no hay esa impartición, ya no hay ese legado, ya no hay ese relevo. El ambiente espiritual se describe de manera muy simple en Jueces 21-25. Que en estos días no había rey en Israel, no había quien gobierne. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué significa esto? Significa que eran tiempos donde no había una autoridad clara, que eran tiempos donde no había un sometimiento a los mandamientos y a los principios de Dios, donde no había cobertura, no había protección sobre el pueblo, donde había falta de dirección y desorientación. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Y yo no sé qué pasa, pero hablo con muchas personas. Y dice, es que yo no sé qué es lo que Dios quiere para mí. Y me pregunto, ¿por qué hay falta de dirección? ¿Por qué hay falta de escuchar la voz de Dios?
¿Por qué muchos andan desorientados dentro del pueblo de Dios y no saben para dónde tirar y necesitan que quizá otra persona se lo diga? Y gloria a Dios porque hay personas, ¿verdad? Hay líderes, hay consejeros que nos orientan. Pero llega un momento donde necesito escuchar la voz de Dios. Yo te soy sincero, para ir a Ecuador y estar 10 años allí, no era suficiente la palabra de mi pastor, porque necesitaba saber que era Dios el que iba a estar conmigo allí. ¿Entiendes? Sobre todo en los momentos de dificultad. En los momentos donde pensamientos venían a mi mente y frustración y situaciones difíciles, enfermedad y demás. Necesitaba escuchar a Dios. Entonces, al final del tiempo de los jueces, Dios levanta una figura transitoria entre los jueces y los reyes. Y esta figura es Samuel, el profeta Samuel. En el tiempo previo al nacimiento de Samuel encontramos en 1 de Samuel capítulo 2, versículo 12, mira cómo es el ambiente previo al nacimiento de Samuel. Previo y mientras nace Samuel y Samuel está sirviendo, dice 1 de Samuel 2:12, los hijos de Elí eran hombres impíos. Los hijos del sacerdote Elí, que también ministraban en el tiempo, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Es decir, el referente espiritual de aquel tiempo estaba corrompido. No era un buen referente, no era un ejemplo a seguir, no transmitía la presencia de Dios. Este es el ambiente espiritual que había en aquel tiempo. En 1 de Samuel capítulo 3, versículo 1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová es en aquellos días. No había visión con frecuencia. Esto habla de que sí seguía habiendo una liturgia en el templo, ¿no? Porque el templo seguía con sus rituales, con lo que decía la ley de Moisés. Había liturgia, había protocolo, pero había poco espíritu. Había poca manifestación de Dios. Había ministerio, había áreas de servicio de Dios a su pueblo. No abundaba, escaseaba. ¿No? Tú imagínate esto, si lo trasladamos a la actualidad, es como servir y ya está, ¿no? Porque, bueno, tú te encargas de esto, tú te encargas de lo otro, pero sin escuchar a Dios, sin que Dios se manifieste, sin que Dios hable, sin que Dios nos dé dirección, simplemente cumpliendo rituales, cumpliendo funciones, tareas asignadas, pero sin que esté la presencia de Dios manifiesta. ¡Wow! Este ambiente era terrible. El propio Samuel estaba sirviendo en el templo, pero aún no conocía a Dios, ni tenía revelación de su palabra. Dice 1 de Samuel 3:7. Este era un niño ahí consagrado, su madre lo había consagrado a Dios. Mira, a pesar del ambiente espiritual en el que se vivía, Ana, una mujer, ¿no?, que dijo, clamó a Dios: Señor, si me concedes que tenga un hijo, yo te lo consagro a ti, te lo dedico a ti. O sea, había corazones que sí buscaban a Dios. Y Samuel había sido dedicado al Señor, a pesar del referente espiritual que tenía. Y en este contexto histórico y espiritual es donde encontramos el llamamiento de Samuel. Más tarde, Dios usa a Samuel para ungir primero a Saúl, porque el pueblo pide rey, y el pueblo no quiere que los hijos de Samuel continúen en el legado de los jueces. Saúl es desechado por Dios porque él deshonra a Dios, y entonces Dios usa a Samuel para ungir a David. ¿Qué viene después de David? Una restauración espiritual y política para Israel. ¿Por qué? Porque nuevamente se levanta alguien que adora a Dios, que pone a Dios sobre todo, y el legado continúa. Salomón, tiene Salomón su desviación, y así sucesivamente. Cuando tú miras la historia bíblica, te das cuenta, se levanta alguien en autoridad que comienza a honrar a Dios, que se vuelve a los principios de Dios, y todo cambia, todo florece, ¿verdad? La presencia de Dios está ahí. Se levanta otro que deshonra a lo que ha hecho el anterior, que honraba a Dios, y empieza a hacer lo que bien le parece, y todo cae en picado.
Pero Dios usa a Samuel en esta transición. Y Primera de Samuel capítulo 3, versículo del 3 al 4. Y ya estoy terminando, ¿vale? Palabra corta y concisa. No queremos hacernos mucho lío, ¿no? Creo que sabemos a dónde vamos. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Mira, independientemente del ambiente espiritual que había en ese tiempo, independientemente del estado del liderazgo espiritual de aquel tiempo, había una persona, Ana, que había clamado a Dios y que había consagrado su hijo a Dios. Y había un niño que estaba dedicado al servicio de Dios. Y a ese Dios lo llamó y respondió y dijo: heme aquí. Y a raíz de él empezaron a haber cambios que no se dieron inmediatamente, pero que sí fue afectando generacionalmente para una restauración de lo que Dios estaba haciendo.